De Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17 es una parte de la escritura muy conocida, pero siempre Dios tiene algo para nosotros, ¿verdad? Y vamos a leerlo para la honra y la gloria de Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Capítulo 17, versículo 1 dice: Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca en Esfadamim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron en el campo del valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Y dice el versículo 4: y salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso es más o menos, hermanos, 3 metros de altura, es lo que tenía ese hombre, ¿verdad? Dice: y tenía un almate de acero o un casco en su cabeza, e iba vestido con coraza de planchas, y era el peto de coraza 5,000 ciclos de metal. Esto está aproximadamente 57 kilos de fierros traía cargando este hombre, ¿verdad? Dice el versículo 6: y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero, y a sus hombros, y la asta de su lanza era como un engujo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Esto es como aproximadamente entre 7 y 8 kilos lo que pesaba solamente la punta de la lanza que él usaba. Dice: y paróse, el versículo 8 dice: y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un varón que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Wow, ¿eh? Está el escenario, hermanos, donde está el pueblo. Ayer veíamos, ¿verdad?, cómo el enemigo toma territorio y él nunca se cansa, ¿verdad? Siempre que le das tú, él va a querer seguir agarrando más hasta que te destruya por completo. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo se va a enfrentar el pueblo de Israel a los filisteos. Y la Biblia dice que los filisteos habían estado ¿dónde? En Soco. Soco era un monte ¿de quién? De Judá. ¿Sí? Y dice que los filisteos estaban en un monte y los israelitas estaban en el otro monte, y en medio de ellos había un gran valle. Salía un hombre de los filisteos y los insultaba, les provocaba, y ninguno de ellos quería salir. Dice la Biblia que Saúl, el rey, y no había uno solo, todo Israel, de los que estaban en la guerra, todos estaban turbados y tenían no miedo, tenían gran miedo. Oiga, qué tremenda condición del ser humano, ¿va? Que es que cuando está el problema enfrente de uno, hermanos, muchas de las ocasiones tenemos tanto miedo que se nos olvida. El miedo nos hace que nos pegue amnesia, ¿va? Amnesia es la que se les olvida a la gente las cosas. Amnesia, ¿cómo se dice? Sí, va eso. Ok.
esa enfermedad. Y hace que se nos olvide lo que Dios ha hecho antes en nuestra vida. Y si Dios lo hizo antes, también lo va a hacer ahora. Si el Señor te sanó antes, también te va a sanar ahora. Si el Señor te restauró antes, también te va a restaurar ahora. Si el Señor te dio la victoria antes, también te va a dar la victoria ahora, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando está el problema, hermanos, tenemos tanto miedo y se nos olvida. Se nos olvida que el Señor ya al pueblo de Israel ya le había dado muchas victorias. En el capítulo 13 de Números dice la Biblia que cuando Moisés mandó a los 2 espías, ellos entraron a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que encontraron en la tierra prometida? Dice la Biblia que encontraron gigantes. Y Caleb dijo: pues vayamos y tomemos las ciudades, porque si el Señor está con nosotros, ellos son pan comido. Pero de los 12 que mandaron, 10 de ellos tuvieron miedo y hicieron que la gente tuviera miedo, y por esa causa ellos no entraron a la tierra prometida. Hasta después de 40 años solamente Josué y Caleb de esa generación. Pero cuando entran a la tierra prometida, mira lo que dice ahí ahorita vamos a regresar a Samuel, pero mira lo que dice ahí en Josué capítulo 14, versículo 6. Caleb, entre los 12 espías, hermanos, había dicho: entremos porque el Señor ya nos la dio por posesión. Si el Señor dijo que es una tierra que fluye leche y miel, ellos fueron y vieron que era una tierra que fluía leche y miel. Es también verdad que el Señor ya la había entregado en sus manos, pero ellos tuvieron miedo. ¿Y sabe por qué tuvieron miedo? Porque vieron gigantes y vieron ciudades fortificadas, y vieron antes de que a Dios, vieron a las dificultades y los problemas. Y Caleb, hermanos, en ese entonces tenía solamente 40 años. Dice el versículo 6, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y habían entrado a la parte de la tierra prometida. Y Caleb, hijo de Jofome, ceneseo, le dijo: tú sabes, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Está hablando Caleb con Josué, ¿verdad? Fueron los 2 hombres que entraron a la tierra prometida. Dice el versículo 7: y yo era de edad de ¿cuántos? De 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: la tierra que hoy oyó tu pie será para ti y para tus hijos y herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy hoy día de ¿cuántos años, hermanos? 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? Primero tenía 40 cuando fue enviado como espía. Y después pasaron 45 años, porque fueron 40 años en el desierto y 5 años que iban conquistando parte de la tierra prometida. Y ya cuando llega hasta este momento, Caleb le recuerda a José: ¿te acuerdas cuando el Señor por medio de tu siervo Moisés dijo que esta tierra el Señor me la iba a dar? Y él está recordando todo eso y dice: ahora tengo ¿cuántos? 85 años. Ay, por si acaso dice uno: ay, es que cuando está uno viejito ya no se puede. ¿Cómo que no? Aquí va a ver. Dice el versículo 11: pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Wow, ¿eh? Dice: como tenía la fuerza que tenía cuando tenía 40 años, también la tengo, es la misma fuerza que tengo ahora. Y dice el versículo 12:
Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí, grandes y fuertes ciudades. Quizás el Señor será conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. ¿Sabe quiénes eran los anaseos, hermanos? Era precisamente los gigantes. Oiga, Caleb, entrando ya en la tierra prometida, no pidió cualquier cosa. Dice: a mí dame esta tierra, la tierra donde viven los gigantes. Él no le tenía miedo a los gigantes. ¿Y sabe qué? Que el Señor le dio la victoria. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el pueblo de Israel había vencido a un rey que se llamaba Og de Basán, que su cama medía 4 metros de largo. Imagínense el pequeño hombre que estaba ahí, Y la Biblia dice que Dios les dio victoria tras victoria hasta que terminaron de conquistar toda la tierra prometida. ¿Cuántos gigantes tuvieron que derrotar? Y ahora está acá el pueblo de Israel frente a un gigante llamado Goliat, y están todos miedosos, todos temblando por el gigante. ¿Sí? Y muchas de las veces nosotros estamos en el problema, hermanos, y estamos temblorosos, estamos temiendo, no confiando en Dios, porque se nos olvida que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida antes, y si lo ha hecho antes, también lo puede hacer ahora. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y se nos olvida por el miedo. Dice la Biblia que Saúl y todo el pueblo estaban con gran miedo. Versículo 12 en 1 Samuel capítulo 17 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había vuelto de casa con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando dice que David había regresado de que ya había estado con Saúl y regresa a su casa a apacentar, David, ¿si se acuerdan cuando a David lo llevaron para que tocara el arpa y se le fuera el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl? Es que David ya había estado con Saúl, pero cuando viene la guerra, David se regresa a su casa y Saúl sale a la guerra, y al salir a la guerra se lleva a los 3 hijos más grandes del padre de David. David era el menor y su papá lo manda, y dice el versículo 15: pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana, y a la tarde presentóse. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 40 días. Oiga, cuando David, su padre, lo manda para que le lleve comida a sus hijos, ¿va? Dice que cuando David vino para acá, él pudo ver cómo un filisteo estaba saliendo. Y dice ¿cuántos días salía el filisteo, hermanos? 40 días, por la mañana y por la tarde. Y nomás salía a amedrentarlos, hermanos, a los del pueblo de Israel, y todos los pueblos de Israel estaban con miedo. Y en la mañana volvía a salir el filisteo durante 40 días. ¿Cuántos días va a durar tu gigante? 40 días fue la duración de este gigante. ¿Sabe que 40 días el Señor ayunó y oró y derrotó al diablo en 40 días? ¿Sí? ¿Cuánto va a durar tu gigante? Duró 40 días. Versículo 22 dice: y David dejó sobre sí la carga en manos del que guardaba el bagaje o la comida, el equipaje, y corrió al escuadrón, y llegó que preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras
las cuales oyó David, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nuevamente vuelvo a decir como el pueblo de Israel tenía gran temor. Dice el versículo 25: y cuando uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido él adelante para provocar a Israel? Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oiga, en todo Israel Dios sabe cómo hace las cosas. Fue el momento preciso en que el papá de David se le ocurre mandarle comida a sus hijos, cuando este hombre tremendo salía a provocar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lleno de miedo. No había uno de ellos que fuera celoso. Él insultaba al Dios de los ejércitos y no había ninguno que diera la cara por su Dios. Dice la Biblia que cuando oyó David esto, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve? No dice al pueblo de Israel, al Dios viviente. ¿Sabe que esta palabra Dios viviente aparece aproximadamente en toda la Biblia 29 veces? Y esto nos distingue, va, que nuestro Dios está vivo, muy a lo contrario de los dioses paganos, que son estatuas hechas de oro, de metal, de barro y de cosas que están muertos. Pero nuestro Dios está vivo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar atemorizado si nuestro Dios es vivo? Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 27: y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió de ira con David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Y no conoces tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido? Oiga, cuando David estaba indagando que qué es lo que iba a hacer el rey con aquel que venciera a Goliat, sale su hermano mayor y en lugar de apoyarlo por esas palabras de aliento que estaba dando David al pueblo de Israel, le empezó a menospreciar y acusarlo de soberbio. Y quiero que vea, hermano, cómo es la respuesta que nosotros tenemos que dar a aquellos que nos hablan mal. Ahí está la respuesta. Dice David, versículo 29: y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. No tienes que ponerte a pelear con aquel que te habla mal, hermano. Déjalo en las manos de Dios. El Señor se va a encargar, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Va y dice: y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, respondiendo lo que del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, las cuales, como refiriéndose delante de Saúl, él lo hizo venir. Versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Se encuentra con otro obstáculo David. Primero su hermano, que lo menosprecia y lo juzga, y ahora se encuentra con el rey de Israel, el que tenía que dar la cara por el pueblo de Israel, que se escondía atrás de sus escuadrones. Ahora es él el que le dice: no vas a poder.
Y esta es la respuesta que nosotros tenemos que darle a la gente que es temerosa, que es miedosa. Mira lo que dice David, versículo 34. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor sea contigo. Oiga, qué bonito, ¿va? Hay gente que es miedosa, hermanos. Hay que darle aliento, hay que darle palabras de fe, que crea y que confíe en Dios. Aquel que nos agrede, no tomes en cuenta, hermana, el agravio, déjaselo al Señor. Pero cuando ves a alguien que es temoroso, dale palabras de aliento, ayúdale. Es lo que hizo aquí David, ¿verdad? Al que le agravió lo dejó. El Señor es el que va a juzgar. Pero a Saúl, que necesitaba palabras de aliento, le dio palabras de fe y de aliento. De tal manera que Saúl, al oírlo hablar con la seguridad que hablaba David, dice: pues ve entonces. ¿Qué acaso Saúl no se daba cuenta que con el que estaba hablando era apenas un jovencito? Sí, lo tenía frente a él. Y dice la Biblia en el versículo 38: y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre sus cabezas un almate de acero o un casco, y armóle de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, dice que cuando David le dice: ok, ¿quieres ir a pelear? David le dio su armamento, Saúl, perdón, le da su armadura. Y esta cosa le quedó muy grande a David. La Biblia dice que Saúl era más alto que todos los israelitas, de la cabeza para arriba era muy alto Saúl, y aún así de alto le tenía miedo al gigante. Y quiere vestir a David con su ropa, y David no estaba acostumbrado, era un pastor de ovejas. Él no había andado peleando, él peleó contra el oso y el león, ¿va? Pero él estaba confiando en su Dios. Y qué importante, hermanos, que entendamos esta parte de las escrituras, que nosotros, si peleamos, vamos a pelear con lo que Dios nos ha dado. No andes imitando a nadie más. No trates de ser como el otro, porque en veces queremos copiar. Mira cómo queremos copiar a los cantantes, queremos copiar a otra gente, y queremos copiar a miles de personas, y no hacemos las cosas porque ese no es nuestro lugar. De aquí lo que está diciendo David: no, yo no soy ese, yo no puedo andar con eso, nunca he caminado así. Déjame serlo como yo soy. Yo voy a alabar a Dios como yo soy, y de la manera que Él me hizo, y con los dones que Él me hizo, yo le voy a alabar. Bendito es el nombre del Señor, sin tratar de imitar y tratar de ser como alguien más. ¿Va? Porque hay veces que pierdes toda tu vida tratando de imitar y querer ser como alguien más, y dejas de ser tú, cuando Dios te va a utilizar a ti por lo que eres tú, como eres tú. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en el versículo 45: entonces dijo David al filisteo, después de que David deja todo, va y toma su arma, lo que necesitaba era una honda, y tomó piedras, dice: y entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. ¿Por quién peleaba David? Por él, para que la gente dijera: mira qué valiente David. No, lo que le dolía a él es que habían vituperado el nombre de su Dios. Dijo: ese tiene que pagarlo. Era un hombre celoso de su Dios. Dice: el que ha provocado al Dios de los ejércitos. Note bien, 49 veces aparece esta parte de la escritura, esta frase: Dios de los ejércitos. Sí. Él dice: Él es el Dios viviente, y además es el Dios
de los ejércitos. No hay nadie más poderoso que él. Y ese filisteo incircunciso lo ha provocado. Y dice el versículo 46: y el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy a los cuervos de los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que David es el que ganó, que hay un Dios en Israel. Él peleaba por su Dios, él no peleaba por él. Él peleaba para que el nombre de Dios fuera exaltado. Nosotros, ¿quiénes somos, hermanos? Somos solamente barros. Toda la honra y la gloria tiene que ser para nuestro Dios. Y si nosotros peleamos, es para que el nombre de nuestro Dios sea enaltecido. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 47: y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque del Señor es la tierra, la guerra, y el que os entregare, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Oiga, David, cuando vio que el filisteo se levantó para pelear, hermano, David se puso más temoroso. ¿Qué hizo? Se apresuró. Ahí dice que se apresuró a la línea de combate. Dice una versión, ¿verdad? Él fue a la línea, se apresuró. Y la Biblia dice que a lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, ardientes en el espíritu. Tenemos que, en lo que requiere diligencia, no espere, ay, mañana. Cuando el enemigo ahí está enfrente de sus narices para destruir su hogar, y usted dice, ay, mañana me pongo en oración y en ayuno. ¿Ah? Hoy no, hermano, está haciendo calor y no voy a aguantar. Y la Biblia dice que lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos. No dijo David, ay, mañana ya se vino este tremendo, mejor ay, mañana le peleo. No, dice la Biblia que cuando vino él, dice que él se apresuró a la línea. Dice el versículo 49: y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada o incrustada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y mató, sin tener David, ¿qué cosa? Espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacóla de su vaina y matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron sus gigantes muertos, ¿qué cosa hicieron? Huyeron. Y esto es una vez más para mostrar, ¿verdad?, que Dios, de él es la pelea. La Biblia dice que él escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Ah? Lo necio del mundo, lo que no tenía conocimiento, para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Cuando tú vas a ir a la pelea, hermanos, no es por lo que tú eres, es por lo que es tu Dios. No voy a poder, pues es que no estás peleando tú, es el Dios el que va a pelear por ti. Y los que estaban ahí, el pueblo de Israel, había puesto su mirada en aquel gran hombre, y lo miraba, cada vez que lo miraba y se llenaba de terror y de pavor, y dice la Biblia que corrían. Pero David no miraba a ese hombre como un gigante, él miraba como un simple mortal que había hablado mal de su Dios. Él no lo miraba tan grande, él solamente dijo, es un simple mortal, pero este mortal habló mal de mi Dios, y por eso ha provocado a mi Dios, y él merece morir. Él se llenó de celo porque no tenían que hablar mal de su Dios. Su Dios es el Todopoderoso, su Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que él se apresuró y él peleó la batalla. Hermano, ¿cuántos de nosotros vemos que el enemigo nos está ahí enfrente de nosotros, y en lugar de apresurarnos, como dice la palabra de Dios, lo vamos dejando que ahí después va?
Ay, después, hermano, ay, después le echamos más ganas. Ahorita estamos más o menos. Ahí le dice, hermanos, que lo que requiere diligencia, no perezosos. Y de toda esta historia quiero que regrese al versículo 1 y que veamos lo que dice ahí mismo en el versículo, capítulo 17, versículo 1. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Qué bueno es Dios. Dice: y los filisteos juntaron su ejército para la guerra y congregáronse en Soco, que es ¿de qué? ¿Dónde estaba el enemigo? En territorio de Israel. ¿Qué estaba haciendo el enemigo en el territorio del pueblo de Dios? Otra. Versículo 2 dice: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron al campo del valle del Alcornoque, que ordenaron la batalla contra los filisteos. Y dice el 3: y los filisteos estaban sobre ¿qué? De una parte. Quiere decir que Soco era un monte, ¿de dónde? De Israel, de Judá. Y esto es lo que quiero que consideremos. La Biblia, los montes los tipifica como el lugar alto. Es el lugar de donde debe que haber adoración. ¿Qué hace el enemigo asentado en el lugar donde debe que haber adoración? ¿Sí lo está viendo, hermano? Los montes eran los lugares donde se iba a adorar. ¿Se acuerdan aquella mujer samaritana que le dijo a Jesús: oh, nuestros padres dijeron que era menester adorar en este monte? Y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Por qué? Porque donde se llevaba la adoración era en los montes. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, él también fue a un monte. ¿Se acuerdan, hermanos? Al monte Moriah, era el monte donde él va a sacrificar a su hijo. Y dice que dejó a sus siervos abajo del monte y agarró a su hijo y se lo llevó para sacrificarlo. Dijo: vamos a ir y vamos ¿qué? A adorar y vamos a volver. El monte era el lugar donde estaba la adoración a Dios. Ahora, ¿qué hace el enemigo asentado donde tiene que ver alabanza y adoración de su pueblo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le permitimos al enemigo que donde debe que haber adoración y alabanza está un asentamiento del enemigo? Porque era un monte ¿de dónde? De Judá. No era territorio filisteo, era territorio del pueblo de Dios. Y el que estaba asentado ahí eran los filisteos, sus enemigos. Y de ahí se levantó un gigante que los amedrentaba durante 40 días, hasta que se levantó un joven llamado David para destruirlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el enemigo asentado en donde debe que haber alabanza? Donde debe que haber adoración. Y muchas veces nosotros estamos así, hermanos. En lugar donde hay alabanza, hay amarguras. En lugar de haber alabanza, tenemos tantas quejas. La Biblia menciona, vuelvo y repito, va al monte. Los montes era el tipo y figura donde Dios nos habla. ¿Se acuerdan en el monte Sinaí? En el capítulo 34, versículo 1, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué recibió Moisés ahí? La ordenanza de Dios para guiar a su pueblo. Y es allí precisamente en el monte, hermanos, donde nosotros encontramos la dirección de Dios para nuestra vida. Es cuando lo buscamos a Dios en oración. En ese lugar es donde el Señor nos va a dar dirección. Pero en lugar de eso, hay televisión tal vez. ¿Verdad? Ya pisamos callos, ¿verdad? Sí, hay otras cosas, pero no está. En lugar de haber adoración, en lugar de haber oración y búsqueda de Dios, encontramos un asentamiento del enemigo.
y andamos como andamos. ¿Por qué? Porque no vamos a ese lugar donde podemos recibir la dirección de parte de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, en el monte va, dice la Biblia en Mateo 17, me voy rápido, hermanos, pues ya se hizo tarde. En el monte, capítulo 17 de Mateo, dice que cuando sube Jesús, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice que allí el Señor se transfiguró en el monte. Es el monte, se conoce como el monte de la transfiguración. Oiga, es en el monte donde vamos a poder ver la gloria de Dios. Pero en vez de buscar la gloria de Dios, andamos buscando otras cosas. En lugar de estar la gloria de Dios en el monte, va la alabanza a Dios, encontramos otras tantas cosas que nos están distrayendo. Y cuando tú empiezas a buscar a Dios, hermano, cuando tú subes el monte para adorarle, para servirle al Señor, y la gloria de Dios se deja sentir, dice que Pedro, va en el Lucas capítulo 9, dice que el mismo hecho, pero en Lucas lo describe, dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, hagamos enramadas y quedémonos aquí. Oiga, es tan precioso estar en la presencia de Dios que ya no querían bajar del monte. Pero que en lugar de tener una adoración y una alabanza a Dios en ese monte, hermanos, en lugar de haber eso, hay otras cosas que precisamente ni sabemos lo que se siente estar ahí, porque no hemos experimentado la gloria de Dios. Si no, no quisiéramos bajar de ese lugar. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También en el monte, hermanos, encontramos, ¿verdad? Hay un monte que se llama el monte de la calavera, o el monte Gólgota. Y la Biblia dice, va, que allí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y en veces nosotros andamos tan carnalones, hermanos, porque no hemos subido al monte de la calavera. Sí, es que es allí donde se sacrifica la carne. La Biblia dice en Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos, ¿y qué cosa? Y concupiscencias o sus malos deseos. Pero a veces andamos todos carnalones porque no subimos al monte, porque en lugar de haber adoración y alabanza en ese monte, está un asentamiento del enemigo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Está tremendo, hermanos. Tenemos que también subir, ¿verdad?, al monte del Getsemaní. ¿Verdad? Cuando hay presión, hermano, cuando hay mucha presión en tu vida, allí son el monte donde vas a encontrar el consuelo. ¿No fue allí donde el Señor fue consolado? ¿Fue fortalecido? Fue allí en el monte. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice también, ¿verdad?, que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Lot salió y huyó al monte del refugio. Oiga, en el monte encontramos refugio para no ser destruido con Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Lot salió corriendo y le dijo al Señor: sube al monte. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Pero en lugar de ir al monte, hermanos, nosotros corremos al monte, pero al mall que está en el monte. Y empezamos a dejar, hermanos, que en lugar de haber alabanza y adoración a nuestro Dios, porque es allí en el monte donde encontramos consuelo, donde encontramos refugio, donde Dios nos da la guianza. Bendito es el nombre del Señor. Y quiero que veas allí también en Mateo 15. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, versículo. Aleluya. Versículo 29 dice: y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo, ¿a dónde, hermanos? Al monte, se sentó allí. Y llegó a él mucha gente que tenía que consigo rengos, ciegos, mudos, mancos
y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús. ¿Y qué pasó? De manera que se maravillaba la gente viendo hablar a los mudos y a los mancos sanos, y andar a los cojos, y ver a los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Dónde vamos a encontrar sanidad? En el monte. Subamos al monte, hermano, y no dejemos que el enemigo tome control del lugar donde debe que haber alabanza y adoración a nuestro Dios. Fue en el monte, hermanos, cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Horeb. En el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1 en adelante, dice la Biblia que Dios le habló a Moisés por medio de una zarza. Es allí en el monte, hermanos, donde Dios nos va a hablar. Si lo está viendo, qué importante es tener la adoración a nuestro Dios, orar a nuestro Dios, porque es allí donde encontramos el refugio, es allí donde vamos a poder esperar al Señor. Una ocasión el Señor le dijo a Moisés: sube al monte y espera. Espera que Él venga. Tú tienes que subir ahí al monte, allí tienes que esperar al Señor. Él es el que va a obrar, Él es el que te va a sanar, es el que te va a guiar, es el que va a dirigir tu vida, es el que te va a dar la victoria. En Él vas a poder ver la gloria de Dios, ahí vas a poder escuchar la voz de Dios. Es en el monte, pero hemos descuidado el monte, hermanos, y dejamos que el enemigo asiente su territorio, en el territorio en que el Señor nos ha dado solamente para que le alabemos y le adoremos. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice ahí en Cantares. Qué bueno es Dios. Cantares capítulo 2, versículo 17. Dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, y tórnate, amado mío, semejante al gamo o al cabrito de los siervos. ¿Sobre qué dice? Sobre los montes de Betel. Y allí mismo en Cantares capítulo 8, en el último capítulo, versículo 14, dice: huye, amado mío, y sé semejante ¿a quién? Al gamo y al cervatillo sobre las montañas ¿de qué? De las aromas. Betel era la montaña donde había ¿qué? Aromas. La Biblia menciona, ¿verdad?, en Apocalipsis 5, que las oraciones de los santos son como un incienso, un perfume que sube delante de la presencia de Dios. Y dice que nosotros tenemos que ser como el gamo y el cervatillo. Cuando el enemigo venía atrás del gamo o el cervatillo lo que hacía es que corría hacia las montañas de Betel, las montañas de las aromas. ¿Por qué eran las montañas de las aromas? El cervatillo corría, aunque venía la fiera atrás de él. Él subía a la montaña, y en la montaña encontraba una hierba, hermanos, que él la pisoteaba, esa hierba. Y al pisotear la hierba expedía un olor tan fuerte que el enemigo no lo podía olfatear, ni no le podía hacer nada, aunque pasara cerquitas de él. Era como, lo hacía como invisible al enemigo. Y es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, que aunque el enemigo venga en contra de nosotros, si nosotros nos subimos a la montaña, al monte de Betel, cuando empezamos a clamar a Dios, ni siquiera nos va a poder oler. Sí, porque el Señor nos llena con su fragancia. Bendito es el nombre del Señor. Para terminar, hermanos, dice en el Salmo 121, ¿qué dice, hermanos? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué dejar, hermanos, que el enemigo tome control de nuestros montes, de los lugares altos donde tiene que haber alabanza y adoración? Ya no dejes que el enemigo tome ese lugar. En lugar de orar, hermanos, preferimos hacer otras cosas. ¿Cierto o no es cierto? Precisamente en el momento en que nos vamos a hincar a orar y a clamar a Dios por dirección, o por ayuda, o por socorro, o por consuelo, es cuando el enemigo te pone en tu cabeza: tienes que poner los frijoles. Oh, se te olvidaba, tenías que hacer este mandado. Oh, tenías que hacer lo otro.
Y el enemigo está asentando donde tiene que haber alabanza y adoración. ¿Cierto? Cuando hay desánimo, en lugar de buscar, ¿verdad?, la consuelo de Dios, la fortaleza de parte de Dios, nos quedamos sentados en el sofá quejándonos y amargándonos a nosotros mismos, en lugar de ir al monte donde podemos encontrar inclusive sanidad para nuestra alma. Cuando sentimos que todo está perdido, hermanos, y queremos que el Señor nos guíe, es allí en el monte donde encontramos dirección. Oiga, el pueblo de Israel sabía, ellos tenían un monte que se llamaba el monte de la bendición. Era un monte especial. Cuando ellos querían bendecir, tenían que subirse a ese monte. Para el pueblo de Israel los montes eran especiales, pero podemos ver por medio de esta historia que el enemigo estaba asentando, ¿dónde? En un monte que le pertenecía al pueblo de Dios. Hermano, quiero que esto se te quede grabado. No dejes que el enemigo tome tus montes. El monte donde tiene que haber alabanza y adoración, no permitas que el enemigo te lo quite. Es por eso en veces que el cristiano todo anda bien carnalón, porque no ha subido al monte de la calavera, al Gólgota, a sacrificar su carne, sus malos deseos. Es ahí cuando andas de barbacoa, no le ponte a orar y vas a ver cómo se te va a quitar. ¿Ah? Cuando no te puedes controlar, ponte a orar y vas a ver cómo el Señor va a empezar a trabajar en tu vida, va a empezar a ministrar. Cuando no sabes qué hacer, ve a la oración al Señor y vas a ver cómo Dios, cuando te levantes de ahí, vas a levantarte con claridad. Vas a decir, wow, esto no se me hubiera ocurrido nunca. Pero es porque Dios habla a tu mente. Es ahí donde recibes revelación de parte de Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando vemos el gigante que nos robó el monte, nos atemorizamos y no hacemos nada. Nos llenamos de gran miedo. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero no somos tan valientes para ir a pelear por el monte y retomar ese monte para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Dios. Cuando David vio a Goliat, él lo venció, hermanos, y dice que todo el pueblo de Israel entonces se levantó y persiguió a los filisteos hasta derrotarlos. Tomaron posesión nuevamente del monte que habían dejado. Cuando tú no oras, hermanos, los gigantes son gigantes. Ahí está el pueblo, ¿va?, que dejó que le robaran el monte. Todos miedosos. Pero David era un hombre que alababa a Dios. Dice la Biblia que era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Él, para el que está en el monte, hermanos, no hay gigante que se oponga, porque nuestro Dios es más grande que cualquier gigante. Él es el Altísimo, Él es el Sublime, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar, hermanos, si tienes algún problema, alguna necesidad, pasa al frente, hermanos, que aquí está el Rey de Reyes. Cualquiera que sea tu gigante, lo que estés atravesando, Él está aquí para darte la victoria. Solamente como David, confía en Él y el Señor va a hacer. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Voy a invitar a los músicos, ¿va?, para que pasen. Vamos a alabar al Señor. Mientras pase, hermano, pase, vamos a orar, vamos a clamarle a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.